para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores de las pymes de Chile. Hoy nos va a acompañar Alejandro Maureire en nuestro programa, quien nos va a dar su reporte de la economía de Chile para este mes de noviembre. Y en el segundo bloque, y para finalizar, vamos a compartir con Fernando Rebollo, conocido en las redes sociales como El Feo Rebollo, un destacado hombre del mundo de la creatividad que se especializa en áreas como publicidad, diseño, dirección, etapas en la implementación de la inteligencia artificial. Así que, como siempre, tenemos un gran programa para los emprendedores de las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten del programa que, como siempre, está lleno de aprendizaje. Agradecemos a Agua Fuente de Vida, Pura, Rico y Hace Bien. Y como siempre, agradecer a los partners del programa, la Asociación Chilena de Emprendedores ASETS, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada Nos Detiene, todos unidos para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. ¿Qué está pasando con la economía de Chile? ¿Cómo nos impacta el reciente triunfo del reciente presidente electo Donald Trump? Vamos a desmenuzar la economía de Chile y con ello vamos a contar a las startups para lograr este crecimiento tan esperado, este crecimiento acelerado, además de que es panelista habitual de nuestro programa, y vamos a ver cómo está la economía de Chile en el mes de noviembre. Alejandro, bienvenido a Región Emprendedora. Hola Alejandro, hola a todos. Mira, vamos a partir con el reporte económico de este mes. Y aquí voy a comentar lo siguiente. Lo primero es que efectivamente nuestra economía lleva estancada y no estamos creciendo. Para que nosotros nos hagamos una idea, mientras la población se vaya expandiendo, vaya creciendo, o sea, la tasa de crecimiento que nosotros debiéramos tener como mínimo para absorber, digamos, esta tasa de crecimiento, o este porcentaje de la población que va creciendo, es sobre el 3%. Y para empezar a generar riqueza, estamos hablando de una cifra sobre el 4% de crecimiento anual. Eso es si es que nosotros queremos mejorar nuestros bienes sociales. Y hoy día lo estamos haciendo cercano al 2,5%. O sea, y eso si nos comparamos con respecto al año pasado, que fue un muy mal año. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que básicamente estamos en un letargo que nos sirve, y eso lo estamos viendo. Ahora se ha reactivado hasta cierto punto, o sea, hemos tenido un mejor año con respecto al consumo del año pasado, que es vital para los emprendedores. Siempre voy a poner mi foco en los emprendedores, pero estamos cayendo en todo lo que tiene que ver con producción de bienes. La parte de exportaciones también está bien, las exportaciones netas, o sea, el muy tico, estamos hablando de cerca de un 30% del PIB cuando estamos hablando del sector exportador. Entonces, a partir de ello uno dice, ¿sabes qué? Hoy día tenemos problemas con respecto a la producción. Y cuando nosotros nos vamos a la producción, vamos a empezar a darnos cuenta que esto, digamos, se ha expandido demasiado. Voy a hacer una comparación. Hoy día estamos gastando más dinero que cuando tuvimos un estallido, cuando tuvimos una pandemia. O sea, hoy día nuestro gobierno está gastando mucho más dinero de lo que se gastaba cuando estábamos en pandemia, o más de recursos. 45% más de recursos, y la pregunta es si estamos viendo eventualmente esos recursos. Escuchaba por ahí que decía que a los hospitales no hay recursos, etcétera, y lo cierto es que sí hay recursos, el tema es que no se están utilizando de forma adecuada. Voy a ahondar en eso en unos segundos más. Digamos, una fuga de capitales. Menos 4.000 millones de dólares vamos a tener este año con respecto al año pasado, que es el dinero que se está yendo. O sea, las inversiones en Chile se están achicando. Y cuando dicen, no, es que sabes que las empresas no están ahorrando, no, las empresas están invirtiendo, pero fuera de Chile. Sin ir más lejos, Argentina está captando y empresas chilenas han preferido eventualmente invertir fuera de Chile que hacerlo dentro de Chile. Y la razón de eso tiene que ver con la incertidumbre. Voy a volver a ese punto para poder explicar el porqué de esta cifra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hoy día tenemos una economía que está prácticamente estancada del gasto, y esta expansión del gasto eventualmente no está llegando como beneficio a todas las personas. ¿Qué es lo que nos está salvando? Eventualmente los emprendedores con el consumo. O sea, hoy día nosotros los consumidores estamos haciendo que la economía se mueva, o lo poco que se está moviendo tiene que ver con eso. ¿Cuál es el dilema hoy día de este tema del gasto? Voy a volver a ello, etcétera, etcétera.
El servicio de la deuda hoy día en Chile es cercano al 1,2% del PIB, y eso implica, fíjense, solamente lo que vamos a pagar con intereses este año es equivalente a que cada uno de los habitantes del país se le entregara hoy día un bono de 200.000 pesos, a entregar un bono de 1,6 millones de pesos a cada uno de los pensionados del pilar solidario que incluye a la PGU. Fíjense que hoy día a cada uno de los pensionados se les podría entregar un bono de 1,6 millones de pesos si es que no tuviésemos la deuda que tenemos. O sea, en otras palabras, la expansión de la deuda hay que pagarla, y eso sí que duele. Sin duda, esta es la peor cifra de todas. El IMASEC se veía venir este estancamiento de la economía, etcétera. Vamos a seguir en él. O sea, yo creo que en los próximos 18 meses no vamos a crecer más de un 2,5%, con suerte. Y próximo año, si vamos avanzando, seguimos en este estancamiento que, como comentaba al principio, no nos sirve al país. Y por otro lado tenemos este IPC del 1%, lo cual hace que revertamos la bajada que teníamos. Nosotros venimos de un IPC alto producto de los retiros de la cuenta de electricidad, que inyectó un 1,5% de inflación adicional, y por eso se revirtió esto y la inflación va en aumento. Llevamos un 4,7% acumulado en los últimos 12 meses, lo cual quebró la tendencia, y esto hace que, obviamente, el Banco Central no puede, digamos, para invertir vía deuda, sigue estando, digamos, postergado. Todo esto nos lleva a que el desempleo está en 8,7%, y la informalidad, que esto lo comentamos el año pasado, que el problema no iba a ser tanto la cifra, por la forma en que se está midiendo el empleo. O sea, hoy día tenemos menos cotizantes en el sistema de seguridad que hace un año, y todo esto, digamos, redunda, y ese es el panorama con el día que digamos, con el que nos estamos moviendo. Vámonos a la génesis de todo esto y explicar un elemento. Los países, para poder crecer y para poder gestionar todo esto, tienen la menor inflación posible, y esa inflación sana para el país está cerca de un 3%. Hoy día estamos en un 4%. ¿Cómo eventualmente maneja la inflación? Con las tasas de interés. Si mis tasas de interés están altas, yo saco dinero de la economía porque me conviene ahorrar y no conviene que me endeude. Entonces, por ende, ese es el dilema. Eso por eso mencionaba que el Banco Central es muy, digamos, se ve atado de manos con respecto al próximo cierre baja de la próxima política monetaria, para ver si baja las tasas de interés. Y por otro lado, tenemos la política fiscal. La política fiscal tiene por objetivo el crecimiento económico. Y más, tenemos dinero, y si tenemos dinero tenemos consumo, y empieza todo el ciclo virtuoso de la economía. Entonces, el ministro de Hacienda es el encargado en lograr crecimiento. Y para ello tiene dos herramientas. Las herramientas de la política fiscal son el gasto público y los impuestos. Y aquí vamos a empezar a entender el porqué de estos incentivos para poder producir, emprender, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hemos tenido en los últimos tiempos? El IVA a los servicios, hemos tenido, ¿no es cierto?, la ley de cumplimiento tributario. O sea, en otras palabras, durante este gobierno hemos tenido una alza consecutiva de impuestos, y eso ha redundado en, primero que nada, un estancamiento del emprendimiento. Las pymes, digamos, se ven complicadas, y fíjense que, si uno vuelve a las cifras, el consumo ha mejorado, pero obviamente la posición de las pymes no ha mejorado porque no han sido capaces de generar empleo. ¿Y por qué? Por el tema de impuestos impositivos, incluyendo también todo lo que tiene que ver con leyes laborales. No ha ayudado al crecimiento. Y lo segundo que tenemos es el gasto fiscal. En la medida que gaste dinero, o sea, como Estado gaste dinero, esto debiera redundar en un mayor crecimiento. Por ejemplo, si construye una carretera, si construye un embalse, si construye un nuevo puerto, todas esas inversiones tenemos un mejor puerto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tenemos una expansión del gasto muy grande. Hoy día se está gastando, el gobierno que más dinero ha gastado en la historia de los últimos años. Y fíjense que aún así no estamos viendo nosotros esto en el empleo. Tenemos problemas en la educación, tenemos problemas con una serie de otros elementos que redundan de esto. Entonces la pregunta es ¿dónde está el gasto? Y este gasto se ha ido principalmente en esta fuente de crear empleos estructurales dentro del aparato público. O sea, en otras palabras, las personas, es mayor empleo para todos o mayor beneficio para todos. Entonces, a partir de ello uno empieza a entender y uno dice, ok, el problema que tenemos hoy día desde el punto de vista económico tiene que ver con las políticas fiscales que está llevando adelante el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que en otras palabras, no es que obviamente las, digamos, otras leyes han generado problemas con el empleo. Y para terminar, antes de pasar al dólar, fíjense que tenemos también lo que es la incertidumbre. La incertidumbre es lo que ha permitido o lo que ha hecho que los capitales se vayan de Chile. El primer año de este gobierno tuvimos incertidumbre con respecto al primer proceso constituyente. Eso paralizó la inversión, también a las pymes, a todos, el gasto, etcétera, etcétera. Después del segundo año tuvimos otro proceso y paralizó, y que la incertidumbre, etcétera. Y para este tercer año iba todo bien y todos felices y contentos, y esto lo había mencionado en el último capítulo,
que Correcto. mencionaba que el próximo año lo veía mucho mejor. Pero fíjense que a partir de, como hay un estancamiento económico, la recaudación vía impuestos ha disminuido. Lo que hay que hacer es disminuir los impuestos, porque en la medida que yo disminuyo los impuestos, un aumento de impuestos para las pymes. Esto genera, obviamente, un cambio de escenario, una incertidumbre nuevamente, y la pregunta es, ¿cuál es el ánimo de generar estancamiento económico a partir de la incertidumbre? Este escenario resulta que inyectan incertidumbre y vuelta al estancamiento, etcétera, etcétera, que después vuelven a culpar a los mismos empresarios y emprendedores de no querer emprender, cuando las reglas del juego no han estado claras en ninguno de los últimos 3 años. Y se vuelve a incorporar eso con todo eso, sumado a políticas que han estado muy mal manejadas, entre ellos la política de la electricidad. Fíjense que el alza de la inflación tiene que ver con el alza de la electricidad, 1,5% adicional al ejemplo haber hecho un alza de la luz 0,5% el año pasado, 0,5 este año y 0,5 el próximo año, y con eso, digamos, ir equilibrando o haciendo que el efecto no fuera tan lapidario como ahora. Y la inflación de la canasta básica de alimentos aumentó un 2,4% en el último mes. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, al final tenemos las políticas fiscales que no han estado orientadas al crecimiento, tenemos por otro lado políticas, digamos, laborales, y también el tema de la electricidad que han estado afectando el mercado, etcétera, etcétera. Se iba a inclinar hacia los 900 y lo hizo. O sea, hasta las elecciones estábamos súper bien, yo tranquilo dije todo lo que dijimos en el programa se está cumpliendo, y llegadas las elecciones debiera ir bajando hacia los 830. No obstante, tenemos dos elementos que se han sumado. Pero hay segundas vueltas en 11, bueno, se discute en 11 regiones, se va a discutir en una segunda vuelta, así que por ende el tema político todavía no está zanjado. Y por otro lado, ganó Trump. La última vez que ganó Trump, la última vez que ganó en Chile, y tanto la incertidumbre como un menor crecimiento para Chile, o sea, valemos menos, y eventualmente la incertidumbre que inyecta Trump, ha hecho que el dólar cambie de tendencia, y hoy día se está acercando, estamos a 20 pesos de los 1.000 pesos. En alza. Claro, acá es cuando decimos, mira, aquí hay dos elementos. Si declaraciones de Trump inyectan más incertidumbre, eventualmente el dólar va a ir hacia los 1.000, y si es que volvemos a tener cifras de otro mes con cifras sorprendentes, el dólar va a pasar los 1.000 pesos. Por ende, ¿cuáles son las medidas que consideras tú que podría tomar el presidente electo Donald Trump y que nos pudiese afectar negativamente y positivamente? Porque entendemos que no así, por ejemplo, con el gobierno argentino, que ya se ha visto de ciertas oportunidades que están generando en términos de dólar y demás. Mira, hay un efecto que lo estamos viendo hoy en día y tiene que ver con el tema de las inversiones. Hay que ser súper práctico y decir que básicamente nuestra economía no existe en el mundo, o sea, nadie está pendiente de lo que hace Chile. Pero, por ejemplo, cuando Trump habla de Milei o Milei aparece con Trump, eventualmente para los inversionistas internacionales es la década de los 90. En la década de los 90, Chile era el país estrella, el país que más crecía, el país donde todos querían estar. Entonces, ¿qué significa? Que cuando aparecían capitales internacionales europeos, asiáticos, Colombia, después estuvo Chile, México y Uruguay, después estuvo Chile, Brasil, Uruguay, pero Chile siempre está dentro de los primeros 3 y eso explicaba por qué la inversión internacional llegaba acá. O sea, en otras palabras, hoy día estamos viendo que Chile no aparece dentro de los 3 primeros, sigue poniendo la inversión, comunicaciones, emprendimientos, data center, etcétera. O sea, se están proponiendo grandes inversiones en Argentina, también en Brasil, y Chile está completamente rezagado con respecto a eso. Ese es el primer efecto. El segundo efecto es que Trump está en una pelea con respecto a Estados, dueños de las empresas, es juez y parte en el tema laboral. Entonces, por ende, sus leyes laborales son bastante precarias si uno las compara con el resto del mundo. Entonces, por ende, intenta ponerle impuestos y obviamente China responde que se va a reactivar y eso implica un menor crecimiento mundial, menores exportaciones para Chile. Podríamos ver que esta alza del cobre eventualmente se detenga y no llegue a los $5.3 la libra que se tenía proyectado, sino que se quede cerca de los 4.7. Por último, Alejandro, tenemos un poco menos de un año para un cambio de gobierno, para las próximas elecciones presidenciales. En estos 12 meses restantes que tiene el actual gobierno, ¿tiene a la mano medidas? ¿Hay algo que se puede hacer? A ver, hay mucho que se puede hacer. Hoy día están las herramientas como, por ejemplo, lo que se han hecho en todos los gobiernos, y aquí uno puede tomar de izquierda, de derecha, etcétera, todo lo que pasó en los últimos 30 años, desde bonos a herramientas
hay un montón de herramientas que se han probado y que han funcionado. El problema aquí de base es que no hay, digamos, no les interesa seguir ese camino. Y se ha demostrado, o sea, desgraciadamente no hay un interés. Explica que frente al escenario, frente a todo esto que se haya advertido, que un aumento de impuestos, costos laborales iba a afectar la informalidad y el decrecimiento de las pymes, y eventualmente la solución que están proponiendo sea más impuestos para las pymes. O sea, eso es como Claro. decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no las cierran a todas? Claro, además de que la historia nos ha demostrado que un alza de impuestos no genera el efecto que uno espera, no se va a recaudar más ni tampoco va a tener un impacto en la economía en términos de el desarrollo, crecimiento o ampliación de las pymes ni de los emprendedores. Sin ir más lejos, hoy día parte del plan de lo que se está proponiendo en Argentina, lleva a decir, ¿sabes qué? Hoy día empieza a ser más atractivo emprender en Argentina que emprender desde Chile. Y para nosotros es un salto de cordillera que en realidad no tiene mayores costos. O sea, no es algo difícil de hacer. Ir a Argentina, instalarse allá y manejar, vamos a tener una migración también de emprendimientos hacia el otro lado de la cordillera. Alejandro Maureira, economista senior, gracias Alejandro por compartir con nosotros. Nos vemos en diciembre, el último mes del año, para un nuevo reporte de economía. Muchas gracias, Alexandro, y un saludo a todos. Así que a seguir adelante. Así es. Vamos a una pequeña... ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.